Para todos vamos a conversar con Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, para hablar justamente de la trata de personas a nivel nacional. Señor Valdés, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Este libro, que es muy interesante, que habla justamente de las economías criminales y su impacto en el Perú, que son economías que pues algunos organismos pierden por allí el rastro justamente por moverse en las sombras. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trata de personas en todo el país, señor Valdés? Bueno, lo que decimos en esta publicación es que la trata de personas conjuntamente con el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico de terrenos, etcétera, conforman un mundo, un submundo en realidad, ilegal, en donde se mueven y se trafican diversos tipos de bienes y diversos tipos de personas también. Que es el caso especialmente de la trata. La trata es más allá de ser un delito contra la dignidad, de acuerdo al Código Penal, es también una economía. Es una economía en donde lo que se comercializa es la fuerza del ser humano en trabajo forzoso y la dignidad de las mujeres y las personas en lo que se refiere a la explotación sexual. Entonces, cuando hablamos de trata de personas, hablamos en simple de la explotación de un ser humano por otro. Y en ese proceso de explotación hay sin duda un remanente económico que queda a favor del explotador. Y eso lo hemos calculado por diversas metodologías en el libro, que lo que se mueve a nivel nacional en el Perú son más de 1.300 millones de dólares al año a nivel de lo que es la trata de personas, por debajo de la minería ilegal que estaba en el momento que hicimos la investigación, ya de esto hace más de un año y medio, en 1.800 millones de dólares. Les continúa después de la trata del narcotráfico, que mueve un valor distinto, más o menos en torno de los 1.100 millones, y así vemos la tala, el contrabando, el tráfico de terrenos, la extorsión. De economías ilícitas que son pues altamente lucrativas. Sí. Está la droga, está trata de personas y la... Minería, oro ilegal, tráfico de terrenos, contrabando, extorsión, fauna, tráfico de flora y fauna, pesca ilegal. Y esto no es nuevo, no, señor no es Valdés. nuevo. Tiene muchísimos años. Claro. Lo recuerdo incluso en reportajes cuando estábamos en la época de la universidad, que era pues hasta de valientes que un periodista pueda ir justamente a Madre de Dios a poder recoger algunos testimonios de personas, de mujeres que no salían de esto, y no porque no quisieran, sino porque estaban sometidas prácticamente a una vida como esta. Claro. ¿Por qué no se está haciendo? ¿Cuánto se ha luchado? Si es que de repente esto se ha reducido en los últimos años, o es que no estamos viendo ningún avance. Lo que pasa con las economías ilegales es que hacen sinergia entre sí. Tomando el ejemplo de Madre de Dios. Ajá. O sea, para que un minero ilegal pueda entrar a intervenir, previamente ha habido un proceso de tráfico de terrenos o de tierras, donde se ha despojado a una comunidad de eso, a través, a veces, inclusive de la complicidad de autoridades, previa corrupción. Y han entrado después otra economía ilegal, que es la tala, para poder limpiar el terreno y generar un capital de trabajo para ese minero, que a su vez va a explotar ese mineral con gente que está siendo esclavizada bajo la metodología de trabajo forzoso, y se crea un prostíbulo al lado para la explotación sexual. Okay. Eso para graficar de una manera muy rápida. Estamos hablando de un ecosistema, es un ecosistema muy bien pensado, ¿no? Así es. Y establecido además. Y eso funciona en todo el país. En mayor o menor medida en todo el país. Aquí también tenemos en Lima, tenemos trabajo forzoso en enclaves como por ejemplo Gamarra, o por ejemplo cuando vimos el famoso caso del container, donde ha habido muchachos que murieron. Claro. ¿No? Exacto. Entonces, todo esto se interrelaciona y tiene que hacer de alguna forma también con la inseguridad ciudadana, esta criminalidad organizada. Es otro nivel de criminalidad, pero tiene que hacer con ello. ¿Cuál es el problema central? Es que estas economías mueven al año más de 7.000 millones de dólares. ¿Todas en su conjunto? Todas en su conjunto. Y el presupuesto del Estado peruano, a nivel del Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Ministerio Público y Poder Judicial, no llegan a ese presupuesto. No acumulan ese monto. Wow. O sea, las economías criminales movilizan una cantidad de dinero superior al presupuesto que tienen las entidades del sector público para poder combatir el delito a este nivel. O sea, estamos hablando de un monstruo, digamos, de 1.000 cabezas, pero además robusto, en términos y en financieros.
y en crecimiento. La minería ilegal, que ya cuando hicimos el estudio está de los 1800, pero justamente hay una actualización de la investigación que está a cargo de Dante Vera, que es uno de los coautores, que va a ser presentada pronto, establece que nos hemos quedado un poco cortos con ese monto. Y cuando hicimos también la investigación a nivel de tráfico de terrenos, también nos quedamos cortos con el monto. Es decir, lo más probable es que si actualizamos las cifras a fines de año, vamos a tener un monstruo más poderoso aún. ¿Y el tema de la pandemia ha disparado, digamos, sí, el avance de la trata de personas? Disparó el avance de la trata de personas porque es interesante, nosotros que tenemos oficina, bueno, en Puno, en Madre de Dios, yo he visitado Madre de Dios varias veces, y la zona de La Pampa, que es quizás la más conocida, sí, de los prostibares, eran construcciones muy precarias, ¿no? Sí, de claro, plástico, caña. Ajá. Bueno, cuando hemos regresado después de la pandemia, no es decir, La Pampa ahora era fierro y cemento. Es decir, eso no... Se urbanizó. No paró. Es decir, no paró la explotación del mineral, ni paró la explotación laboral, ni paró la explotación sexual. Entonces, y el movimiento económico se ve expresado justamente en el tipo de edificación y de construcción. Eso. ¿No? Es decir, mientras estábamos aquí con distanciamiento social, allá simplemente se construía. ¿Y cuánto invierte el Estado, señor Valdés, en justamente tratar de luchar? Porque no sé si cabe la palabra luchar contra la trata de personas, porque por la cifra que usted nos da, que ni siquiera está actualizada, es muchísimo, digamos, superior a los presupuestos que tienen algunas carteras. Pero ¿cuánto invierte el Estado justamente en tratar de minimizar esto o de combatir? Veamos trata. La OIT establece que una víctima de trata de explotación sexual genera un rendimiento, una utilidad de $7.500 por año. Es decir, estamos hablando de aproximadamente unos 27.000 soles, ¿no? Que es la utilidad, es decir, ya descontando todo los gastos asociados. ¿Cuánto es lo que el Estado peruano invierte a nivel, o invertía hasta el momento que hicimos la investigación 2021 en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas? Era menos de 15 centavos de sol por persona al año. Con esos 15 centavos de sol por persona al año, el Estado debía prevenir el delito, perseguir el delito, atender a las víctimas y reintegrarlas. Entonces, esa es más o menos la proporción, la brecha de 15 centavos de sol invertidos por el Estado versus solamente en un aspecto de la trata que de 27.000 soles de utilidad. Por eso digo que esta situación hay que dimensionarla, mirarla, entenderla, y esto nos va a permitir también poder tener una mayor, ¿cómo decirlo?, una mayor preparación para poder enfrentar no solamente este tipo de criminalidad, sino también en general la inseguridad ciudadana, porque esta criminalidad tiene vasos comunicantes con la inseguridad en nuestras ciudades. ¿Y cuáles son esos vasos comunicantes? ¿De qué manera, digamos, se relacionan esto que parece para uno muy lejano? Madre de Dios, Valdés está a kilómetros de donde yo vivo probablemente, y la inseguridad que veo de repente en mi barrio en San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho. Se lo explico así con algunos ejemplos prácticos. La trata de personas que vemos a nivel de los prostibares en Madre de Dios existe exactamente lo mismo en todo Lima Metropolitana. Entonces hay explotación sexual en Lima Metropolitana y hay un enganche de esta trata de los mismos sistemas, porque la trata tiene la particularidad de que la víctima es trasladada. Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto... Como un bien, es como un producto. Sí, algunos países le llaman la esclavitud moderna, hay una transacción económica, porque es decir, son, digamos, traficadas y vendidas a un operador criminal que es quien la va a explotar. ¿No? Y que las va a manejar. Entonces, esto lo vemos, igual así como en la explotación sexual, también lo vemos en la explotación laboral en ciertos emporios de Lima. ¿Cómo se engancha? Porque el mismo sistema que se emplea para enfrentar a quienes, por ejemplo, no se dejan extorsionar o son extorsionados y luego, como no cumplen las indicaciones del extorsionador, son asesinados por un sicario, exactamente lo mismo, ese mismo servicio, esa tercerización del servicio criminal del sicariato opera tanto para la inseguridad ciudadana como para los casos de criminalidad organizada como la trata de personas o el tráfico de terrenos, que también lo vemos, o la extorsión a pequeños negocios, que forma parte de esta criminalidad organizada mucho más amplia. Entonces, el ciudadano común y corriente forma parte de esta dinámica porque es absorbido por la criminalidad. Veamos, celulares.
Sí. ¿no? El robo de celulares, que es un mercado inmenso, no hay que verlo solamente como el arrebato y que una víctima es perjudicada. Ajá. Son 4.500 celulares que se roban al día. Y aquí hay un mercado paralelo. Hay un mercado Ajá. que está ahí y que lucra con eso, ¿no? E inclusive, de alguna forma, en este delito interviene también el ciudadano común y corriente que va a recuperar su celular y compra otro. Y eso es parte de aquello que, por ejemplo, se ha propuesto ahora en el Congreso para penalizar la demanda de quien adquiere un celular robado o en circunstancias no lícitas. Para cerrar ya, señor Valdés, en el mensaje de la presidenta Boluarte, ¿ha escuchado alguna palabra, digamos, alguna medida que pueda justamente tratar de combatir la trata de personas? Ella ha hablado de 33 normas que han sido presentadas, pero solamente desarrolló 10 de ellas, con las cuales yo estoy en desacuerdo con algunas de estas. ¿Alguna específicamente que con tiene que ver respecto a la trata? De manera indirecta, cuando se habla de organizaciones criminales extranjeras y de un procedimiento para expulsarlas, hace referencia tangencial al rol de la más conocida, que es Setén Aragua, que domina, por ejemplo, en Lima Metropolitana, varios centros, varios lugares, porque lamentablemente la criminalidad ha logrado lotizar parte de la ciudad de Lima y parte de otras ciudades, en donde en estas pugnas por ver quién controla el negocio de la extorsión o el negocio de la explotación sexual, bueno, están en ello, y todo eso, como dije, acarrea, obviamente, para los ciudadanos que viven en los lugares donde hay enfrentamientos, mucha inseguridad. Clarísimo. Señor Valdés, muchísimas gracias por acompañarnos. Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, estuvo con nosotros, señores.